Esta tarde es un honor para mí poder hablar del profesor Charro. Llevo muchos años a su lado, desde que, antes ya de que de Asamblea se fundara, voy a decir que mi pequeño periodo de actividad clínica que realicé fue junto con el profesor Charro y el doctor Vela en el Centro de Estudios Endocrinos, y fue mi época en donde ejercí la medicina privada, por decirlo así, una época pequeña, porque rápidamente era cuando no se podía hacer actividad privada y pública, y me incorporé en la Universidad de Alcalá y lo dejé. Así que para mí especial día. El profesor Charro se define a sí mismo como santiagués, galleguista y médico. 3 sencillas palabras que nos van a servir para descubrir a través de ellas a una persona extraordinaria, sin duda merecedora del título que hoy se le otorga. Santiagués y galleguista. Son dos condiciones epigenéticas per se, entroncadas en el árbol genealógico. Por línea paterna, ser hijo del profesor Charro Arias, uno de los bastiones de la Universidad Compostelana, figura mítica cuya huella de buen hacer académico y científico aún impregna las piedras de Fonseca, y que alcanzó además la fama de hueso entre los estudiantes, lo cual también le lleva a fama universal. Pero como casi siempre, la fama no recoge la realidad, pues él era un científico, luchador, galleguista y liberal, que en su periodo doctoral vino a Madrid y se incorporó a la Junta de Ampliación de Estudios, bajo la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, cuyo espíritu y cuyas ideas hizo suyas, e inculcó en su hijo, educándolo, eligiendo para su educación a don Jesús Pereira, en la misma línea de pensamiento liberal. Este maestro, escultor de una generación de serie limitada, diría yo, entre cuyos alumnos se encontraban José Manuel Beiras y Aniceto Charro, entre otros. Sus enseñanzas para la formación en artes, entendiendo como arte no el significado actual, sino el significado del sistema educativo del Imperio Romano, que luego fue adoptado por las universidades medievales, donde la palabra arte define a cualquier disciplina digna de estudio. Pues eso estaba en el Trivium del Padrino, lo cual no solamente era gramática, astronomía, matemáticas, sino también incluía música. Pero además de las artes que él formaba a sus alumnos, entendía que el mantenimiento corporal también era muy importante y fomentaba de manera especial la disciplina deportiva. Me han cambiado esto. De manera que la naturaleza y el espíritu apasionado del doctor Charro le lleva a destacar en hockey sobre patines, en esa parte deportiva, llegando a jugar en el prestigioso equipo skating de Santiago, o las intensas jornadas de esquí y política que se realizaban en Peñatrevilla sin remonte alguno. La figura, si esto es por herencia paterna, por línea materna en su árbol genealógico no es menos, como veremos, pues su línea materna nos lleva al padre Feijoo, la figura más destacada de la primera Ilustración española, benedictino, ensayista y polígrafo, pero que fue el hombre más crítico con la medicina de la época. Sus ideas sobre biología, medicina y la mujer quedan reflejadas en los discursos del Teatro Crítico Universal. A modo de ejemplo, frases como «la experiencia sin razón es cuerpo sin alma», «la medicina es todo experimental», «¿qué experiencia hay más segura que aquella que cada uno tiene del sí propio?», o «yo, ciudadano libre de la República de las Letras, ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos, escucharé siempre lo que me dictaran la experiencia y la razón». Por tanto, vemos que, a través de su árbol genealógico, podemos extraer que las 2 primeras palabras, santiagués y galleguista, van impresas en su genoma y en su proteoma, lo cual les confiere la condición de extraordinarias.
La tercera de sus frases, de sus palabras para autodefinirse es médico. Su formación universitaria comienza en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, aprendiendo el oficio bajo la batuta de insignes y señeros profesores como Chaverri, Domínguez, Villanueva, etc., forjándose, además, entre sus compañeros, amistades que perdurarán durante toda su vida. Una vinculación muy estrecha con la ciudad y su fecunda universidad, a la que retornará con asiduidad y mantendrá fuertes vínculos, como veremos posteriormente, van a conformar esta etapa. La etapa santiaguesa culmina en 1962 con la surgencia de un joven médico, premio extraordinario, preparado para la diáspora inherente a su condición de gallego. Inicia su especialización en Madrid en medicina interna y endocrinología, bajo la dirección de don Carlos Jiménez Díaz en la Clínica de la Concepción, hoy en día Fundación Jiménez Díaz, pasando a continuación a un extenso periplo internacional. No, ya se viajaba entonces, que le lleva en primer lugar a Escocia y Dinamarca. Destacamos de este periplo, primero, solamente dos aspectos. En el Royal Infirmary Hospital of Edinburgh se centra en la investigación de la diabetes, llegando a publicar en Lancet, que ya si hoy es difícil, pues supongo que todavía más. Pero siendo esta actividad científica muy, muy importante, destacamos, y él recuerda que fue precisamente en Escocia donde empieza a cobrar conciencia de su inquebrantable espíritu céltico. Espíritu que será objeto posterior a lo largo de su vida de continuos estudios, conferencias y publicaciones. A continuación decide coloquialmente saltar el charco y se va a Estados Unidos, primero a la Universidad de California en San Francisco, donde realiza su tesis doctoral que vuelve a leer a Santiago. Es una época de absoluta efervescencia cultural, con el movimiento hippie, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. En Estados Unidos conoce a Andrew Salley, que trabaja y colabora con él en hormonas hipotalámicas, y el doctor Salley recibe posteriormente de estas investigaciones el Premio Nobel de Medicina en 1977. En su retorno a España, le lleva a sentarse en Madrid, en la Universidad Complutense, y desempeña su labor asistencial en el Hospital Clínico de San Carlos, donde ejerce durante 40 años, alcanzando a lo largo de ese tiempo el máximo nivel en los tres aspectos del quehacer médico: en docencia, catedrático de universidad; en asistencia, jefe de servicio; y en investigación, creando un laboratorio de primer nivel. Hechos reconocidos con innumerables premios y distinciones. Después de su jubilación en la actividad pública, todavía continúa ligado al Grupo de Hospitales de Madrid, y tan solo hace 2 años que inicia una jubilación real. Es decir, una muy larga y exitosa vida profesional. Su extenso y detallado currículum es público y está en Internet, por tanto, no vamos a pasar a detallarlo. Solamente voy a destacar lo más importante en mi modesto criterio, y pido disculpas si no es el correcto. El profesor Charro empezó su labor cuando la endocrinología formaba parte todavía de la medicina interna. Asistió y participó en la independencia de la misma, trabajando en el campo de la diabetes y de la obesidad, cuando no se hablaba todavía ni de tipo de diabetes ni de tipos de obesidad, y menos del síndrome metabólico. Pero ella buscaba y luchaba por diferenciar parte de estas cosas. Así fue pionero en el uso de la hemoglobina glucosilada para el control de la diabetes, cuando era una técnica manual de laboratorio y a inicios de los años 80. O la diferenciación en obesidad androide-ginoide mediante no solamente métrica corporal, sino también mediante la incorporación del diagnóstico con biopsia grasa. Posteriormente, la endocrinología evoluciona como toda ciencia y se incorpora a esa línea la nutrición, siendo él el primer paciente que aplica la trilogía de Grande Cobian: poco plato, mucho trato y mucho zapato. Su fama en el clínico es a la voz de que viene el doctor Charro comiendo sus huevos cocidos, y causaba, de vez en cuando no estaban tan cocidos, y causaba algún que otro sobresalto. El doctor Charro apuesta por este campo
en el que la dieta mediterránea alcanzará su máximo reconocimiento, pero ya entrados los años 2000. Pero su mente va siempre un paso más allá y ya durante este tiempo mira hacia un nuevo horizonte, la dieta atlántica. Es decir, su pasión por la investigación para la mejora de sus pacientes y su capacidad de observación le llevan siempre a mirar un poco más allá, como decíamos. Y en este caso, además, avalado por el sustrato gallego, donde la longevidad y calidad de vida, a día de hoy 10.000 centenarios en Galicia, profundiza en este tema, demostrando y convenciendo de las bondades de la dieta atlántica. Por ello es considerado y reconocido como el padre de la dieta atlántica. Como vemos, estos son pequeños hitos que hacen que la tercera de las palabras de médico, como definición personal, le avalen para considerarlo una persona extraordinaria. Como colofón, no puedo dejar de mencionar de una manera especial su vertiente de galeguidade. La Real Academia Gallega define galeguidade como el carácter de o que é galego. En el año 1993, su mente idea que es necesario poner en conjunto a todos los médicos de origen gallego en Madrid, pues entiende que su situación de saudade, y de nuevo recurro a la Real Academia Gallega para decir que se define como un sentimiento profundo en el que el sujeto experimenta una nostalgia de algo que ya ha vivido anteriormente y que considera deseable. Así, piensa que este puede ser un sentimiento común a sus demás compañeros. Comienza con un pequeño núcleo en su estancia en Bayona, con un pequeño núcleo entre los que se encuentra el doctor Pérez Vázquez, fallecido en la pandemia, y otros, a idear un plan que a golpe de teléfono en Madrid, aportación personal del profesor Julián García Sánchez, que hoy también no puede estar aquí y quiere hacerse presente a través de este comentario, reúne a los 15 médicos que van, entre los que se encuentra el profesor Ruza, hoy homenajeado aquí, para que van a crear y fundar la asociación Asomega. Como vemos, tanto el profesor Ruza como el profesor Charro y esos otros 15 son gente extraordinaria, todos ellos. Así, con fecha 26 de abril de 1993, nace en Madrid Asomega, cuya acta fundacional recoge a los socios fundadores y sus primeros estatutos. Y el 31 de mayo del 94 es presentada oficialmente por su presidente, doctor Charro, en la Casa de Galicia en Madrid, ante el consejero de Sanidade Galega, otras autoridades, compañeros y periodistas. En su discurso, que es entrañable, pero no puedo leer porque es muy largo, permítame que me alargue un poco recordando alguna frase. Dice: los gallegos, y lógicamente también los gallegos médicos, formamos parte de un pueblo y de una cultura peculiar, que sentimos, y es lo que nos lleva a amar profundamente a nuestra tierra. Y aun cuando ha sido frecuente entre nosotros salir de ella y hacernos emigrantes para labrarnos nuestro propio destino en situaciones difíciles, probablemente no solamente haya motivos económicos, sino un afán permanente y que no tiene límite por ampliar nuestros conocimientos. Y sin duda nos han hecho universales, desde las ruinas de Tara en Dublín hasta Buenos Aires. Y a mí, si me permiten añadir, recordar, hay un gallego en la luna, como reza la canción de Zapato Feroz. O otra frase que dice: mantener nuestra identidad de gallegos médicos, preservando nuestras raíces científicas en relación con nuestra alma mater, Universidad de Santiago, pero al mismo tiempo, en la comunidad o nación donde desarrollamos nuestro trabajo, hemos de favorecer que se conozca nuestra cultura o forma de ser, creando cauces de entendimiento que serán enriquecedoras para todos. Asomega, como sociedad, como asociación médica, crea un premio muy prestigioso desde el primer momento, que es el premio Novoa Santos. Además, crea becas en aquel tiempo para ayudar a los médicos jóvenes que estaban en Madrid a poder especializarse en el extranjero porque no había mucho dinero. Y hoy en día sigue también, como el profesor Ancochea muy bien preconiza y difunde,
las becas que ahora retornan a todo lo que va, ahora retorna en la nueva Asomega. Y ahora tenemos que estas becas sirven para el retorno de médicos de fuera que vienen a España. Y ya finalizando su discurso, decía Asomega, Asomega, uno de los mayores deseos de Asomega, cuando decía de los objetivos y demás, decía, y uno de los mayores deseos de futuro de Asomega, una de nuestras mayores ilusiones, dice, sería poder desarrollar algún día en Galicia un congreso de médicos gallegos de todo el mundo. Estamos hablando del año 94. Pues hemos de decir que nuestro presidente actual, el profesor Ancochea, logra organizar por primera vez en el año 2019 y de nuevo este año, en mayo del 2025, bajo el lema de rigor científico y humanismo, el segundo encuentro mundial de médicos galegos, también en Santiago de Compostela. Es decir, lo que añoraban en Asomega en el año 94 se ha cumplido en el año 2019, pasito a pasito. Asomega como sociedad de médicos gallegos nació en Madrid para médicos gallegos, pero creció y evolucionó hacia un modelo especial, hacia un modelo de sociedad global y con rango de entidad de utilidad pública. Así, hoy en día Asomega se define como ciencia, arte, valores y sentimiento, una apuesta por la medicina basada en la evidencia y sustentada en el amor a Galicia. Como ven, podemos considerarla como una muy especial criatura para el doctor Charro, del cual hoy en día sigue siendo presidente de honor. Retomando la definición inicial del profesor Charro de santiagués, galleguista y médico, podemos afirmar que ahora podemos decir que es modesta, es una modesta definición de su persona, pero como Popper le enseñó a su paso por la Universidad Complutense en el año 92, hay que utilizar todo lo aprendido en el pasado y aprender de una vez por todas que hay que ser modestos. Sobre todo para llevar a cabo adelante un proyecto hay que contar con el apoyo de todos. Hecho que sin lugar a dudas puso siempre en práctica. Y una parte fundamental de este apoyo han sido su esposa María Victoria, sus hijos Pablo y Juan aquí presentes y sus 6 nietas, que completan el árbol genealógico familiar más extraordinario como su persona. Me permito finalizar de una manera más coloquial, diciendo que Tito Charro es la fuerza de la naturaleza en sí mismo. Es como un ciclón que en movimiento arrastra a los de su entorno a una vorágine en la que se mezclan conocimientos, aficiones y sentimientos que no dejan a nadie indiferente. A ninguno de los que hemos tenido la fortuna de estar cerca, y que si el maestro Hipócrates estuviese ahí sentado, hoy sonreiría con orgullo del padre que ve que sus enseñanzas no han sido en vano. Muchas gracias.